Siyata Ishmael, estamos acá en Jerusalén, en el Kol Midrash Sefaradí. En nuestra parashá Tastriach existen muchas mismot que vemos acá, de orden de Tahará y Tumá. Es el eje central de nuestra parashá, la Tahará y la Tumá, la pureza y la impureza. Y podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver para nuestros días este nivel de pureza e impureza? Sabemos por los jamín que aunque había y existía un nivel de pureza e impureza con relación al Mishkan, al templo, al Bet HaMikdash, a la santidad aquella de los korbanot y de todo el servicio sagrado, evidentemente no estamos desconectados hoy en día tampoco de la pureza y la impureza. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos hoy en día, incluso que no tengamos en Bet HaMikdash, que nos puede traer Tará y nos puede traer Tumá a nuestra vida. Está escrito en el capítulo 13 de nuestra parashá, en el verso 8. De esta manera, el Cohen mirará una mancha que se encuentra en la piel, ¿no? El Cohen mirará, y es aquí que se ha extendido en la piel. Entonces el Cohen lo declarará impuro. Zarat es decir, la Zarat es una enfermedad que en los tiempos del Mishkan, en los tiempos inmediatamente que se entregó la Torá, empezó a aparecer dentro de Am Israel. A continuación vamos a explicar cuál era el shores de esta enfermedad, pero evidentemente cuando una persona veía un simán, veía una señal dentro de su piel, o dentro de su casa, o dentro de su ropa, porque salía en la ropa, salía en la casa, y salía dentro y traía en la piel también. Y uno veía un simán de este tipo, tenía que ir directamente a donde estaba el Cohen, preguntar si la mancha era tamé o era tabor. Y entonces el Cohen tenía que declarar, aquí está escrito, que dice que el Cohen lo declaraba impuro y era impuro. Rashi, comentarista Rashi, comenta a esta pasuk y dice que inmediatamente que el Cohen declaraba que la persona era impura, no había chance. La persona era impura de sí o sí. Es importante e interesante y bastante curioso ver como antes de que la persona fuera a hacer Cohen, todavía tenía la mancha. Ya fuera que estuviera en la casa o en la ropa, lo tenía arriba él, tenía la mancha. Pero no tenía el estatus de tamé todavía. No tenía el estatus de impuro, no tenía el din. El din significa no tenía el decreto sobre sí, no tenía el estatus de que esa persona era tamé todavía. Hasta que el Cohen venía y le decía, eres tamé. O eres tabor. ¿Es tamé o es tabor? Hasta que él no profería y no salía de los labios del Cohen que estaba puro o impuro, esa persona no estaba pura e impura todavía. Incluso que tuviera la mancha, no se decretaba que era una persona pura. Todavía podía tener la mancha, pero no era impuro. Hasta que no venía el Cohen. Muy interesante que antes de el Cohen hablara, podría estar impuro, pero no estaba puro. No estaba impuro, mejor dicho. O podría estar puro, pero todavía no se decretaba que era una persona pura hasta que el Cohen hablara. Muy interesante. Muchas veces, porque esto es una cosa que nos acontece a nosotros hoy en día. Muchas veces nosotros buscamos consejos dentro de los jajamín, dentro de los rabinos. Y en realidad, a veces lo que estamos buscando no es verdaderamente un consejo a seguir, sino escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Y vamos a este rabino, y si no nos gustó lo que nos dijo, vamos a otro rabino, y si no nos gustó, vamos a otro rabino, hasta que encontremos a alguien que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Y hay que entender que no es el camino para realmente buscar un consejo o buscar un camino para en una encrucijada que nos encontremos, o para una duda alágica que tenemos, o para algo que queremos hacer, o si estamos actuando mal o estamos actuando bien. Ir de rabino en rabino no puede ser, porque existen muchas facetas dentro de la halajá, y sobre todas las cosas hoy en día que hay tanta confusión en el mundo, y existen muchas personas que a veces dan decretos favorables a la persona que quiere escuchar, porque hay otras intenciones atrás. Y tenemos que tener esto bien en cuenta, porque detrás es decir, después de un decreto de un rabino, de un consejo rabínico, de un din que te da un rab con respecto a la situación, tu situación empieza a cambiar. No es lo mismo
tu estatus antes del consejo que tu estatus después del consejo. No es lo mismo tu estatus antes de que un Rav te llame la atención por un punto a tu estatus después de que un Rav te llame la atención por un punto. Una vez yo le pregunté a mi Rav sobre un tema que había pasado en las comunidades donde yo atiendo en Cuba. Y el Rav me preguntó, ¿la persona que está haciendo esto te va a escuchar cuando le hable? Yo le dije, bueno, yo no sé realmente si me va a escuchar. Dice, mejor no le digas nada. Porque si tú le dices algo, si tú le dices algo y después no hace lo que tú estás diciendo, el nivel de transgresión que adquiere esa persona es superior al nivel de transgresión que tenía antes de que tú le dijeras algo. Porque cuando una persona hace una cosa sin querer o está haciendo una cosa que no sabe lo que está haciendo, en la halajá dice que la persona está haciendo que las cosas, está haciendo las cosas sin querer, no sabe. A lo mejor no tiene conciencia total de lo que está haciendo. Pero una vez que viene una persona y le llama la atención por eso, y la persona sigue haciéndolo, entonces ese estatus que tiene esa persona se llama Bemesid, si lo está haciendo porque quiere. Y entonces la gravedad de su transgresión es mucho más grande. ¿Ok? Esto puede ser cuando un Raf le llama la atención a una persona, o puede ser cuando una persona viene a pedir un consejo a un Raf y está bien o mal en un punto determinado. Y esto hay que tenerlo en cuenta para que ustedes vean el valor y la fuerza que tiene la palabra en nosotros. Hay que entender que con una palabra, como dice la Gemara, la palabra de los que decretan tahor y los que decretan tamé, de los que absuelven, de los que no absuelven, de los que permiten, de los que prohíben. Es decir, la palabra es un estatus muy fuerte. De hecho, nosotros somos llamados Benei Adán. Nosotros tenemos el estatus de ser hijos de Adán, descendientes de Adán. Se nos dio el nombre de Adán por el poder o la capacidad que tenemos de hablar. Todas las creaciones del mundo no tienen el estatus que tenemos nosotros de poder conferir palabras, de poder crear palabras, de crear mundos, porque dice la Kabbalah, que cuando uno habla puede crear mundos, puede crear sentencias, puede absorber personas, puede hacer daño, puede sanar a personas. Una palabra le puede cambiar la vida a una persona. El día se la puede cambiar para bien o se lo puede cambiar para mal. Una frase, un consejo puede servirle a una persona o puede enterrarlo para siempre. Uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que hablamos. En eso nos parecemos mucho a Hashem. Nosotros tenemos la capacidad de crear con nuestras palabras, aunque nosotros, para el nivel de conciencia que tenemos hoy en día, tal vez no creamos mucho en nuestra capacidad o entre los poderes que Dios nos dio a nosotros, pero sí está en nosotros el poder de crear muchas cosas. No específicamente a la usanza del mismo creador que creó un mundo entero, pero sí tenemos la capacidad de hacer muchas cosas con nuestras palabras. Dafka, dice los Jajamín que el pecado por el cual venía la mancha de Sará, que primero venía, se me reflejaba en las casas, y esa persona no escuchaba y no entendía lo que estaba pasando, entonces se reflejaba en la ropa, y si la persona todavía no entendía, entonces se le reflejaba en la carne, que es donde la persona inmediatamente empieza a tomar conciencia de lo que está haciendo. Porque hay veces que las personas, cuando ven que las cosas están pasando alrededor de él, y se hace un poco esto no es conmigo, esto seguro va a la otra persona. Cuando se acerca un poco más la llamada de atención y cae en la ropa, empieza a pasar en las acciones mismas de la persona puede ser que sí, puede ser que no, depende del nivel de sensibilidad que tenga esa persona, pero cuando lo toca directamente a él, entonces la persona empieza a recapacitar y a tomar conciencia. Este pecado que traía la Sará, dicen los Jajamín que era el pecado de la Lashon Hara. El pecado de la Lashon Hara, el pecado de Regelut, el pecado del chisme, es un pecado que tiene tanto poder que puede destruir un Beit HaMikdash completo. Jajamín dice que el segundo Beit HaMikdash fue destruido por Sinat Hinam, pero que fue directamente por la Lashon Hara, El Hafez Haim dice que el Sinat Hinam, el pecado de la Lashon Hara, mejor dicho, es tan poderoso que pesa tanto como el derramamiento de sangre, la idolatría, ¿ok? Y el asesinato. El asesinato, la idolatría
las relaciones ilícitas, las harayot. Dice, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo un pecado puede pesar por 3 pecados tan grandes como estos, como son las harayot, como es el derramamiento de sangre y como es la idolatría? Dice estos 3 pecados fueron los que destruyeron el primer Bet HaMikdash. Para destruir el primer Bet HaMikdash hizo falta 3 transgresiones fuertes que las destruyeron. Y el segundo Bet HaMikdash fue destruido por una sola transgresión, por la Lashon Hara. Aquí vemos el nivel de pesadez que trae este pecado de la Lashon Hara. Es un pecado que puede equipararse a 3 pecados juntos, que puede lograr destruir toda una generación completa. Entonces aquí vemos el poder que tiene nuestra palabra. Por eso, si nosotros pudiéramos traer de alguna manera alguna enseñanza a nuestra parashá, que está llena de tajarot y de tumot, de cierta forma, llena de impurezas y purezas. Si pudiéramos traer alguna enseñanza, es la enseñanza de cuidar bien lo que nosotros decimos con nuestra boca y cuidar bien las cosas que se nos dicen a nosotros. Tomar mucha atención de los consejos que un rab nos puede decir, porque ese consejo de rab puede tener una repercusión hasta donde tú no eres capaz de imaginarte en tu vida. Tal vez a ti se te olvidó y te están pasando cosas en la vida después de 15 años y 20 años y fue por un consejo que te dieron y que lo pisoteaste. Y también puede pasar que puede estar pasándole algo a otra persona en la vida y fue por causa de algo que tú le dijiste hace muchos años. Puedes cambiarle el estatus a una persona, puedes quitarle la imagen, romperle la imagen, romperle el cabut a una persona y puedes dañárselo para toda una vida por el simple hecho de no haber sido estricto en este cuidado de nuestros labios. Que sea la voluntad de Hashem, que nosotros entendamos un poquitico más de este tema de la tahará, de la pureza, porque muchos queremos estar cerca de Hashem, pero sin estos niveles de tahará, sin estos niveles de limpieza y de santidad, que empiezan simplemente con una decisión de nuestros labios y de escuchar lo que dicen nuestros sabios, podríamos retrasar toda la geulá, la redención del mundo, o acelerar, Be'ezerat Hashem, toda la geulá y la redención del mundo. Shabbat Shalom.